Las tensiones religiosas entre católicos y protestantes en el siglo XVII fueron profundas y multifacéticas, manifestándose en conflictos políticos, guerras, persecuciones y divisiones sociales que marcaron la historia europea de manera indeleble. Este periodo tuvo sus raíces en la Reforma Protestante del siglo XVI, iniciada por Martín Lutero en 1517, que desafió la autoridad de la Iglesia Católica y condujo a la creación de diversas denominaciones protestantes, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. La respuesta de la Iglesia Católica, conocida como la Contrarreforma, buscó reafirmar la doctrina católica y combatir el protestantismo. Uno de los conflictos más significativos de este periodo fue la Guerra de los 30 Años, una serie de guerras interrelacionadas que se libraron principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero que también involucraron a la mayoría de las grandes potencias europeas. Esta guerra comenzó en 1618 como un conflicto entre príncipes protestantes y el emperador católico Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico, pero rápidamente se expandió para incluir a Suecia, Francia, España y otros estados. La guerra tuvo múltiples causas, incluyendo tensiones religiosas, políticas y territoriales. Sin embargo, el enfrentamiento inicial entre los estados protestantes y católicos fue el catalizador principal. La guerra devastó gran parte de Europa Central, con grandes pérdidas de vidas y destrucción económica. El conflicto terminó con la Paz de Westfalia en 1648, que estableció importantes principios de tolerancia religiosa y soberanía estatal, debilitando significativamente el poder del emperador y permitiendo a los estados dentro del imperio escoger su propia religión. En Inglaterra, las tensiones entre católicos y protestantes también fueron intensas. Durante el reinado de Isabel I, entre 1558 y 1603, se consolidó la Iglesia anglicana, y el catolicismo fue perseguido. Estas tensiones continuaron en el siglo XVII, con eventos como la Conspiración de la Pólvora de 1605, en la que un grupo de católicos intentó asesinar al rey protestante Jacobo I y al Parlamento inglés. El conflicto religioso también desempeñó un papel crucial en la Guerra Civil Inglesa, entre 1642 y 1651, en la que los partidarios del rey Carlos I, incluyendo muchos anglicanos y católicos, se enfrentaron a los parlamentarios puritanos liderados por Oliver Cromwell. La victoria parlamentaria llevó a la breve instauración de la Commonwealth y a la ejecución de Carlos I en 1649. Durante este periodo, el régimen de Cromwell impuso una estricta moral puritana, pero tras su muerte y la restauración de Carlos II en 1660, se restableció la monarquía y la Iglesia anglicana. En Francia, las guerras de religión, entre 1562 y 1598 entre católicos y hugonotes, protestantes calvinistas, marcaron las décadas finales del siglo XVI, culminando con la masacre de San Bartolomé en 1572, donde miles de hugonotes fueron asesinados en París y otras ciudades. Aunque estos conflictos se resolvieron en gran parte con el Edicto de Nantes en 1598, que otorgó cierta tolerancia a los hugonotes, las tensiones persistieron. En 1685, el rey Luis XIV revocó el Edicto de Nantes con el Edicto de Fontainebleau, llevando a una renovada persecución de los protestantes y forzando a muchos a emigrar. En varias partes de Europa, las tensiones religiosas fueron exacerbadas por la creación de la Liga Católica, una coalición de estados católicos que buscaban defender y promover el catolicismo frente al avance del protestantismo. Esta liga tuvo un papel destacado en la Guerra de los 30 Años, y sus esfuerzos fueron apoyados por la monarquía hispánica, que bajo Felipe II y sus sucesores, se erigió como defensora del catolicismo en Europa. El papado también jugó un papel crucial en las tensiones religiosas del siglo XVII. La Contrarreforma, iniciada con el Concilio de Trento, continúa en el siglo XVII con la consolidación de las reformas internas de la Iglesia Católica y la creación de nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, que desempeñaron un papel vital en la educación y la misión de reconvertir a los protestantes. Desde una perspectiva jurídica, el siglo XVII fue un periodo clave en la evolución del concepto de soberanía estatal y tolerancia religiosa. La Paz de Westfalia de 1648 no solo puso fin a la Guerra de los 30 Años,
sino que también sentó las bases del sistema de estados nacionales soberanos que caracterizaría el orden internacional moderno. Este tratado reconoció el derecho de cada estado a determinar su propia religión, estableciendo un precedente importante para la libertad religiosa y la coexistencia de diferentes credos dentro de un mismo estado. Además, la Paz de Westfalia promovió la idea de la no intervención en los asuntos internos de otros estados, un principio que se convertiría en fundamental en el derecho internacional. En Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688 y la posterior Declaración de Derechos de 1689 limitaron el poder de la monarquía y establecieron importantes garantías de derechos y libertades, incluyendo la libertad religiosa para los protestantes no anglicanos, aunque los católicos siguieron siendo discriminados. Estos desarrollos legales y políticos del siglo XVII tuvieron un impacto duradero, influyendo en la configuración de los derechos individuales y las relaciones entre religión y Estado en las futuras constituciones y sistemas legales europeos.